A nuestro estudio en la carta de Santiago, así es que le invito para que abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 4. Y hoy vamos a ver los versículos del 5 al 10. Santiago capítulo 4, versos del 5 al 10. Y el estudio que vamos a ver hoy es el antídoto para tu infelicidad. El antídoto para tu infelicidad. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Y dice así la Escritura en Santiago 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, en los capítulos anteriores, Santiago hace una lista en donde plantea precisamente esas situaciones por las cuales el hombre no vive en la felicidad que Dios ha dispuesto, porque Dios quiere que en Cristo seamos santos y felices, ¿verdad? Y al analizar estos aspectos, tenemos nosotros que preguntarnos, bueno, ¿realmente soy una persona feliz? ¿Soy una persona gozosa? ¿Soy un creyente, un cristiano que refleja el carácter de Cristo? ¿O aún siendo creyente, aún todavía lucho con amarguras, con esa falta de amor, de esperanza, etcétera? Y entonces uno no puede con sinceridad reconocer, no estoy viviendo en la felicidad que Dios quiere para mi vida. Bueno, vamos a ver algunos puntos en donde Santiago ya los ha mencionado anteriormente, no me voy a detener mucho en ellos, pero ¿cuál es ese antídoto, esa respuesta que Dios nos da para la infelicidad y para poder ser entonces felices y hacer a un lado esa tristeza o esa amargura que muchas veces reina en el corazón de la gente? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer nuestros propios conflictos y nuestros deseos carnales o mundanos, que son la evidencia precisamente el por qué estamos con esas malas relaciones para con los demás o con esa falta de contentamiento y de satisfacción personal. Bueno, comenzamos por entender que estas actitudes o prácticas las podríamos llamar tóxicas, ¿verdad? O de acuerdo al lenguaje bíblico, bueno, pues actitudes pecaminosas, las cuales estas actitudes o prácticas se van manifestando de manera constante, de tal manera en nuestra vida que las vemos como algo normal, cuando realmente no es lo normal en un cristiano, ¿verdad? Número uno, por ejemplo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Santiago nos exhorta a esta situación de que cuando no entendemos o cuando no aceptamos que en la vida cristiana van a existir pruebas y que son parte de nuestro crecimiento, entonces vienen las pruebas o vienen los problemas, pues que estamos en un mundo caído y el creyente comienza a amargarse, comienza a renegar, comienza a quejarse o a reclamarle a Dios, pero no busca a Dios, ¿verdad? En donde está la respuesta. Y recordamos que en la vida vamos a enfrentar a los cristianos pruebas de tres naturalezas. Número uno, de circunstancias. Número dos, en cuanto a las personas. Y número tres, en cuanto a las cosas. Son pruebas que Dios va a usar, cuando lo entendemos así, que Dios va a usar para refinarnos, para purificarnos, para acercarnos más a Él, para fortalecer nuestra fe, para que nosotros conozcamos la realidad que hay en nuestros corazones en cuanto a nuestra confianza y fidelidad a Dios. Así es que cuando no entendemos o no aceptamos que estas pruebas son parte de la vida, podemos amargarnos o frustrarnos. Okay. Dos, otro problema es no orar y el descuidar la constancia de la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a dar a nosotros el referente para entender, comprender y la sabiduría a través de la oración, dos elementos vitales, tanto orar como leer la palabra, para poder comprender y enfrentar esas situaciones diversas que en la vida nos va a tocar a nosotros vivir. Número tres, también Santiago menciona otro problema causante de la infelicidad y por qué no podemos llevarnos bien con los demás, y es la falta del control de nuestra lengua, es decir, una boca
de la cual salen, ¿verdad? Chismes, críticas, ofensas, en fin. Ahora recuerde que en la Biblia está ligada la boca con el corazón, dijo Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el permitir que haya veneno en nuestro corazón, pues ese veneno va a salir por nuestros labios y vamos entonces a ofender a los demás. Entonces tenemos la exhortación a hablar en verdad, a hablar la verdad con amor. Entonces la falta de control de nuestras palabras nos ocasiona precisamente esas fricciones con los demás. En cuarto lugar, el estar buscando una sabiduría mundana o demoníaca, como le llama Santiago, el pretender ser sagaces en la astucia de la carne, ¿verdad? Y eso provoca, como lo dice Santiago, perturbación, es decir, confusión. Entonces una persona no puede ser feliz si hay confusión en su pensamiento, si hay confusión en sus actitudes, si hay confusión y falta de amor y armonía para con los demás. Santiago nos dice, busca la sabiduría de Dios, y esta sabiduría de Dios obviamente se va a evidenciar en un carácter amable, en buenas obras, en buscar la armonía, pero muchas veces preferimos lo que nuestra mente carnal nos dicta, ¿verdad? Esa naturaleza antigua. Ok, en quinto lugar, también Santiago menciona la situación conflictiva, el tener pleitos, el tener constantemente roces, ¿verdad? Con la gente, con la familia, en el trabajo, con los amigos en la escuela, etcétera, o aún con los hermanos de la iglesia, y nos convertimos en gente conflictiva, ¿verdad? Siempre estamos a la defensiva, siempre estamos viendo lo malo en los demás, y no buscamos soluciones, sino buscamos desquitarnos. Pues una persona que está buscando siempre desquitarse, pues no puede ser feliz. En sexto lugar, también tenemos la exhortación a esta cuestión de la falta de contentamiento, el no darle gracias a Dios por sus bendiciones, sino que nada más nos estamos fijando en lo que no tenemos, cuando debiésemos de mirar y de darle gracias a Dios por lo que sí tenemos, por todas las bendiciones que Él a diario nos da. Así es que una persona no puede ser feliz si no está contenta con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado. Séptimo lugar, también Santiago habla acerca de la falta de perdón, de la amargura. Entonces, otra vez, si guardamos rencores, si estamos guardando amarguras, si estamos guardando resentimientos y celos, no vamos a ser gente feliz. En octavo lugar, cuando tenemos una lealtad dividida, uno pretende ser leal a Dios, pero también quiere uno caminar con las cosas del mundo, y como vimos la semana pasada, quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es que, ¿qué nos ofrece el mundo? Pues el mundo nos ofrece la lujuria, el adulterio, la fornicación, la avaricia, el poder, la fama, etcétera. Y cuando uno hace de todo eso su razón de ser, pues no va a ser feliz. Está buscando el placer momentáneo, temporal, pero que a fin de cuentas le va a traer consecuencias terribles, ¿verdad? El tener una lealtad dividida, o como dice Santiago, gente de doble ánimo, que quiere andar en el espíritu y quiere andar en la carne, y no se puede. Y finalmente Santiago menciona lo que vamos a ver también a continuación, el gran problema, que es el orgullo, la soberbia, ¿verdad? Y la soberbia es simple y sencillamente hacer la voluntad de uno, no hacer la voluntad de Dios. Bueno, a grandes rasgos, estas son algunas de las situaciones por las cuales la gente no es feliz. Ahora, ¿cuál es el antídoto que el Señor nos da a fin de poder ser gente feliz? Bueno, pues nos dice aquí en Santiago capítulo 4, en los versículo 8, dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces vamos a ver precisamente cómo ser gente feliz. La felicidad proviene de Dios. La felicidad que Dios nos da no es circunstancial ni temporal, sino que la felicidad que nos da Dios es resultado de Él y de ese compañerismo, esa comunión o confianza que tenemos en el Señor, y Dios nos da entonces esa felicidad, porque dice la Escritura en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre a tu diestra. Así es que vamos a ver brevemente 3 maneras de acercarse a Dios. Esto es lo que necesitamos. No son cosas, no es que alguien me haga feliz, no es que si el clima está bien, estoy bien. No, independientemente de todo eso, la fuente de la felicidad es Dios.
déjeme preguntarle con toda franqueza y sinceridad, ¿qué respondería usted? ¿Es usted una persona feliz o es usted una persona infeliz? Ok, la manera de ser una persona feliz es acercándose a Dios. Entonces, ahora en Santiago 4, él dice en el versículo 6, pero él, o sea, Dios, da mayor gracia. Dios da mayor gracia, o sea, su favor, su amor, da mayor gracia. Y Dios, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Bueno, entendiendo que primeramente Dios ya se acercó a nosotros. Dios tuvo la iniciativa, nos buscó primero y envió a Cristo precisamente para morir por nosotros, a fin de que le conozcamos y experimentemos su amor, su salvación y seamos reconciliados con Dios. Entonces, esto es lo que se llama la salvación, ser salvo por gracia. Dios nos da la salvación, esta mayor gracia. ¿Qué es lo que implica esta gracia abundante o favor inmerecido que Dios nos da? Y este amor lo da gratuitamente y es la gracia que nos salva. O sea, nos justifica, nos reconcilia con Dios, nos perdona, nos limpia, nos da una nueva vida o nos regenera, nos santifica, o sea, nos va transformando a la imagen de Cristo y finalmente nos glorifica cuando nos presentará Cristo perfectos delante del Padre. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho posible esto? La sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, su obediencia perfecta a la voluntad del Padre, su obra en la cruz del Calvario, el derramar su sangre y de esta manera poder ser reconciliados y quitar de nuestra vida la ira justa de Dios, ser perdonados y entonces abrirnos el acceso al Padre. Entonces ahora podemos tener ese acceso directo al Padre a través de Cristo Jesús. Entonces, por eso tenemos aquí la exhortación, acercaos a Dios, ¿verdad? Y Él se acercará a vosotros, lo cual implica que si no nos hemos acercado a Dios, estamos lejos de Dios, aunque tengamos una religión, aunque seamos muy fervientes de tal o cual religión. Simple y sencillamente una cosa es la religión, Dios es algo aparte, Dios no es una religión, Él es el Dios creador del universo, Padre de todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, número 1, acércate a Dios. Ahora, como dice aquí en el versículo 7, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Entonces, en primer lugar, acércate a Dios sometiendo tu corazón, sometiendo tu vida. Hay gente que pretende acercarse a Dios, pero ella quiere seguir haciendo su voluntad, o pretende acercarse a Dios, pero le está dando lugar a Satanás, al diablo, con sus mentiras, con el pecado, y desobedeciendo. Entonces, no se puede hacer eso, y la gente se engaña pretendiendo que acercándose a Dios, según ellos, o se acercan solamente cuando tienen un gran problema, o como decimos, tienen el agua hasta el cuello, y piden un milagro y piden que se solucione su problema, y cuando esto se resuelve a la semana, 2 semanas o al mes, se olvidan de Dios. Eso no es acercarse a Dios. Cuando tú te acercas a Dios es porque te estás sometiendo a su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, es sabia. Entonces significa convertirse en un seguidor de Cristo, en un seguidor firme, constante, en un discípulo. Discípulo de Cristo es el que aprende de Cristo y actúa como Cristo. Entonces, someterse a Dios es obedecer a Cristo, es aprender a darle el primer lugar que Él merece, es vivir bajo su autoridad, es aprender a vivir bajo su gobierno diario. Someterse a Dios es la disposición a hacer su voluntad. Es un llamado a estar en comunión con Dios, someterse a Dios, a disfrutar de ese compañerismo, como dice aquí en Santiago 4:5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, Dios nos da su Espíritu Santo para que podamos tener esa comunión con Dios y disfrutar y entender que lo más precioso en esta vida y en la futura es disfrutar de la gloria de Dios, experimentar su gracia, su amor, su bondad, su paciencia, su misericordia, su soberanía, su
todo lo que Dios es. Aquí estamos teniendo un adelanto apenas, ¿verdad? Pero eso implica entonces decirle, Señor, yo someto mi vida a tu voluntad. Ahora, esa es la primera manera en la cual debemos de acercarnos a Dios sin condiciones. Recuerda que no podemos acercarnos a Dios bajo nuestro propio criterio, buscando siempre nuestra propia comodidad. No, eso no va a funcionar. Se lo digo de una vez. Si yo voy a acercarme a Dios, tengo que hacer como dice la Biblia. Versículo 7, someteos pues a Dios. Ahora, si me estoy sometiendo a Dios, el otro lado de la moneda es que estoy renunciando al pecado, estoy renunciando a la maldad. Estoy, en otras palabras, resistiendo al enemigo, al diablo. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que usted esté bien delante de Dios. Satanás quiere que usted se desanime, que usted se aparte del camino de Dios, que usted no esté en el Evangelio, que usted no esté congregándose. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso dice aquí, resístele, y eso significa estar firmes en el Señor. Resistir al diablo no significa tener una serie de conjuros o palabras mágicas o decretos o declaraciones o gritarle o pelearnos con Satanás. No, no es nada de eso. Resistir, dice al diablo, dice, y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque Satanás, busque por favor en la siguiente carta, que es primera de Pedro, capítulo 5. Esto es algo que debemos de saber. Y es que tenemos un enemigo, los cristianos. Versículo 6, primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, me someto a Dios, y la manera en que Satanás no va a poder hacer nada contra nosotros es cuando hemos hecho de Dios nuestro refugio, nos sometemos a su voluntad. Punto. Satanás tiene que huir, ¿verdad? Porque Satanás no puede contra Cristo. Mayor es el que está en nosotros, que es Cristo, que el que está en el mundo, que es Satanás. Entonces, no le demos lugar, no le demos cabida al enemigo. Ahora, no estoy diciendo que Satanás se pueda posesionar de un creyente, no, de un creyente nunca, pero sí puede confundirnos, lanzarnos sus dardos de desánimo, de mentiras, ¿verdad? A fin de otra vez, de querer apartarnos de esta preciosa comunión con Dios. Entonces, sométase al Señor. Esa es la primera forma en la cual nos acercamos a Dios. Ok, en segundo lugar, dice Santiago, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué bendición saber que cuando uno va con un corazón humilde y sincero delante de Dios, dispuesto a hacer su voluntad, Dios mismo se acerca a nosotros. Continúa Santiago diciendo, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces dice aquí que tenemos que acercarnos a Dios a través de limpiar nuestra vida. Ahora, la limpieza la hace Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, y a través de la sangre preciosa de Cristo, Él nos da esa limpieza, ¿verdad? Así es que esta expresión de limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, habla por un lado en cuanto a las obras, lo que estamos haciendo. Vamos a buscar por favor Isaías 1:16. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el primer capítulo 1 de Isaías, para ampliar un poquito ese aspecto de limpiar nuestras manos. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, o sea, de lo que hacen nuestras manos. De vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, dejar de hacer lo malo, eso es por un lado lo que significa limpiar nuestras manos, en donde decimos, Señor, reconozco que no he hecho tu voluntad, que no he hecho las cosas correctas conforme a tu palabra, a veces ni en casa, en lo personal, en fin, pero cuando vamos con un corazón arrepentido y confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, entonces
Señor nos perdona. Salmo 51, 10. Tenemos aquí esta oración del rey David, cuando él pecó, ¿verdad? Desafortunadamente, pero vemos que hay restauración de parte del Señor cuando uno se acerca a Él. Salmo 51:10 dice aquí el rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquel creyente, aquella persona que realmente ha nacido de nuevo, buscará acercarse a Dios. Ya no podrá estar contento, ni tranquilo, ni en paz, cuando ve o se percata que se está alejando de su comunión con Dios. Ahora el creyente, ¿verdad?, que está en Cristo, tiene nuevos afectos, tiene nuevos anhelos, los cuales los produce Dios, y ahora buscamos a Dios, anhelamos estar cerca del Señor, ¿verdad? Y esto significa aquí: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así es que nos acercamos a Dios pidiendo limpieza, pidiendo limpieza de manos, pidiendo limpieza de corazón delante de Dios, para que no tengamos un corazón dividido, porque aquí dice: vosotros los de corazón, los de doble ánimo, o los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, deja de amar al mundo, como vimos la semana pasada, y ten solamente un amor, tu primer y único amor, que es Cristo. Entonces, nos acercamos a Dios a través de la confesión, a través del arrepentimiento, ¿verdad? Y nos dice aquí en Santiago 4:9, al hablar de este arrepentimiento: afligíos, Santiago 4:9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿De qué está hablando? A veces los creyentes, tratamos el pecado con ligereza, hasta puede uno quizás reírse del pecado. Y no olvidemos que el pecado es una gran ofensa hacia Dios. Toda desobediencia, todo aquello que no va conforme a la palabra de Dios, es una afrenta, es una ofensa, es dejar de temer o dejar de respetar al Señor. Así es que el mundo hoy se ríe, se burla del pecado. Bueno, y de hecho, para mucha gente no existe tal cosa como pecado. Esa es la verdad. Sus conciencias se han bloqueado, se han cauterizado, se han hecho insensibles, de tal manera que, como dice la Escritura, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Así es que deja de tratar el pecado con ligereza. Y sí, hay situaciones cuando tenemos que llorar delante de Dios, porque no hemos sido o no hemos hecho lo que Dios quiere. Y mientras uno permanezca en esta situación de, pues al fin que otros lo hacen, al fin que otros han caído, pues si fulanito que lleva tanto tiempo en el Evangelio, o que es líder, o que es aquello, mira lo que hizo, mira en qué cayó, pues qué se espera de mí, pues está mal esa forma de pensar, porque tu referente y tu ejemplo es Cristo. Es Cristo. Los demás cristianos seguimos teniendo problemas con el pecado, seguimos batallando con la carne, esa es la verdad, y nunca vas a encontrar a un cristiano aquí perfecto, solamente en el cielo. Ahora, eso no es excusa, ¿verdad? Para decir, pues soy imperfecto, no. Si somos imperfectos, somos perfeccionables en cuanto a nuestro caminar con el Señor, en donde el Señor nos va cambiando y a veces tenemos tropiezos, caídas. Por eso es que nos presentamos delante de Dios con un corazón arrepentido, y Señor, pues me equivoqué, te ofendí a alguien, etcétera, pero ayúdame, ¿verdad? Y entonces vamos a Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, 6 y 7 dice aquí: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí está, esto es el arrepentimiento, es dejar mi pecado y volverme al Señor, volverme a Jehová.
Y dice aquí la promesa que Dios tendrá misericordia y que Dios es amplio en perdonar, pero tenemos que dejar nuestro camino y nuestros pensamientos de maldad. Ahí está. Ahora, cuando lo hacemos de veras, entonces la promesa de Dios se cumple. Busque 1 de Juan 1:8. Primera carta de Juan, capítulo 1, el versículo 8 y luego el 9. 1 de Juan 1:8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. De toda maldad. Un vicio, puede ser una situación que por allá nos estaba esclavizando otra vez, una tentación X, ¿verdad? Una obsesión pecaminosa, en fin, lo que sea. Dios nos perdona y nos limpia. 1 de Juan 2, capítulo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito sea el Señor que tenemos a Cristo. Él se compadece de nosotros y nos da su perdón y esa limpieza. Y finalmente, cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos con una actitud de sometimiento a su voluntad. Nos acercamos a Dios pidiendo limpieza, ¿verdad? De manos, de corazón, de pensamientos. Y número 3, nos acercamos a Dios con una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Regresando a Santiago, capítulo 4, versículo 10. Dice aquí entonces, concluye esta parte que es la que vamos a ver. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que hacer con un corazón humilde, dice, y Él os exaltará. Versículo 6, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia a Dios, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí está la clave de la felicidad. Mientras una persona sea soberbia, orgullosa, altiva, no va a poder ser feliz. Pero cuando esa persona se convierte a Cristo, o ese creyente que aún lucha con la soberbia, ¿verdad? Se acerca en humildad para con el Señor, Él recibirá gracia abundante y Dios le exaltará, y parte de esa exaltación obviamente es esa felicidad que uno está buscando. Ahora, la humildad es una actitud de disposición ante Dios, en donde reconocemos que Él es Dios, el Creador, nuestro Padre, y en esa actitud de humildad estamos aprendiendo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, o sea, paz, gozo, felicidad. Cuando aprendemos de Cristo. Y la humildad, para el mundo la humildad es una vergüenza, pero para Dios la humildad es el paso para ser exaltados, mis hermanos. ¿Cómo vemos el mundo? Si usted piensa que éxito es ser soberbio y altivo y mirar a los demás de arriba para abajo, no. La humildad es, Señor, yo no merezco nada, ¿verdad? Merezco tu ira por lo que soy hecho en cuanto al pecado, pero Padre, tu gracia es mayor. Entonces, ser humilde es tener esa actitud de ser enseñable, No nos sabemos todas las cosas ni toda la verdad. Creyente ahora tiene que ir con esta actitud ante el Padre Celestial, ser enseñable, ser moldeable a la voluntad de Dios. Nada de que, pues yo siempre he sido así, y así nací, y así me criaron, no. Ahora usted, si está en Cristo, nueva criatura es, punto. Las cosas viejas pasaron, o sea, olvídese que, pues así son mis pulgas, pues hago un lado sus pulgas, porque ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. Ahora recuerda esto, Dios resiste a los soberbios, y esto no es cualquier cosa. Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. ¿Y sabe usted que este fue el principal pecado de Satanás? La soberbia, el orgullo. Él pretendió tomar el lugar de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacer nuestra propia voluntad. ¿Y qué estamos haciendo? Pretendiendo tomar el lugar de Dios. Vea, qué delicado es esto. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento, o sea, antes de la caída, es la soberbia, o sea, el orgullo. Y antes de la caída,
la altivez de espíritu, el orgullo. Creo que está claro, es decir, el orgullo nos hace ciegos a nuestra propia debilidad y nos impide buscar ayuda. ¿Qué le parece? Esto es lo que hace la soberbia. Pretendemos que todos están mal menos nosotros, nadie tiene la razón excepto nosotros, y nos sentimos tan autosuficientes que ni a Dios buscamos. Aunque internamente lleguemos a pensar, posiblemente creo que estoy mal, nos aferramos a nuestra necedad, obstinación, rebeldía y testarudez. Eso es la soberbia. Por eso Dios resiste al soberbio. Proverbios 29, 23. Proverbios 29, 23 dice aquí, la soberbia del hombre lo abate. ¿Ve? O sea, la soberbia no te hace una persona feliz. El que tú seas presumido y estés viviendo en la vanidad o en la vanagloria de la vida para que los demás te vean y vean dónde estoy y lo que hice y a dónde fui y presumes esto. ¿Y qué con eso? Pablo cuando conoció a Cristo dijo, todo esto es basura, vámonos, no sirve. Vivimos en lo banal y el mundo pasa y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dios honra al humilde de espíritu. Entonces, haz a un lado tu soberbia, porque ese fue el pecado mayor de Satanás, el querer hacer las cosas a nuestra manera. Finalmente, Isaías, hubo varios versículos que se me pasaron. A ver, déjeme ver y ya termino. El Salmo 73, 28. Salmo 73, 28. El escritor de este salmo, que fue Asaf, en un momento dado se confundió, pero cuando recapacitó, dice, y entrando en el santuario del Señor, me entendí, ¿verdad? ¿Cuál era el fin o el destino de los impíos y lo que Dios promete a sus hijos? Salmo 73, 28. Dice él, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Diremos, es el mejor bien. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus maravillas, todas sus obras. Es el acercarse a Dios, es lo mejor que nos puede pasar, por favor. Acercarnos a Dios es el bien mayor. Dios, acercarse a Dios. Ahora sí, Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Este último capítulo de Isaías 66, 2 dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Acercarse a Dios implica tener esa reverencia por su palabra, no menospreciarla, no pensar que no es prioritaria, que no es importante. Y ese es el problema con muchos creyentes, por eso son infelices siendo cristianos. No leen la palabra, no se alimentan con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, no nutren su fe, no renuevan su esperanza, su amor con la palabra de Dios. Pero si eres humilde y tiemblas ante la palabra de Dios, esta es una expresión que significa, Señor, respeto tu palabra. Tanto así que, Señor, la estoy estudiando y la estoy aplicando, la estoy creyendo. Entonces, Salmo 10, 17. Dios exalta al humilde. Salmo 10, 17. Entonces estamos viendo estas tres maneras de acercarse a Dios. Salmo 10, 17. A ver, permítame tantito. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído.
Es tiempo de que nos acerquemos a Dios, no con soberbia, no con altivez, no pensando que nos merecemos, no, con una actitud humilde de corazón. Y dice aquí que Él escucha el anhelo del humilde. Acérquese a Dios. El resultado de acercarse a Dios, Dios exalta al humilde. Él le da mayor gracia, su favor está con usted todos los días. Vivirá usted con la bendición del Señor y sobre todo usted glorificará a Cristo. Porque al ser feliz, la gente le va a preguntar, oye, ¿por qué eres diferente? Y usted le dirá, Cristo es mi felicidad. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y nos estamos viendo el domingo allá en el Renuevo, 11 de la mañana, cursos de discipulado, a las 12 del día, el culto dominical para toda la familia. Y los miércoles continuamos aquí en vivo a las 7, miércoles 7 de la noche. Ojalá que pueda compartir estos estudios bíblicos y después los suben a YouTube para que también pueda compartirlo. Bueno, pues Dios les bendiga, mis hermanos, y comparta el Evangelio de Cristo. Bendiciones, hasta luego.